id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Y es así como nosotros venimos hablando de una cosa que se llama, que es como decir, el sacar nosotros lo que tenemos por dentro. No guardarlo, sino sacarlo, que se llama vislumbrando la gloria de Dios. Tenemos que empezar a conocer de Dios, y Dios mismo se hace conocer. No es que Él se oculta a nosotros, que tenemos que buscar el medio y el modo para podernos encontrar con Él y poder vivificar la palabra que Él trae para nosotros. La palabra que hace rema en nuestra vida, la palabra que verdaderamente nos llena y nos defiende. Y nos defiende porque a veces tenemos que cubrirnos con la sangre del Cordero. Y a veces nos vamos a cubrir, pero ya es tarde. Ya tenemos metido ese aguijón, como decía el apóstol Pablo. Tenemos metido el aguijón y le pedimos a Dios que nos quite ese aguijón, y la palabra de Dios dice: moldéate de ese aguijón, aprende a defenderte de ese aguijón, utiliza todas las armas que te he dado para que tú puedas defender. Es así como nosotros hemos hablado de que Dios, en su infinito poder, Él se manifiesta, no se manifiesta en forma impulsiva, sino que se manifiesta en nosotros lentamente, moderadamente. Él es un Dios de orden, es un Señor de señores. Hasta que nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, ya que desde el momento en que nacemos del Espíritu Santo, mis amados hermanos, somos habitados por el Espíritu Santo. Esas son las famosas arras que Dios nos da cuando nosotros venimos a la presencia de Dios. Y tenemos que, en nuestra voluntad propia de nosotros, tenemos que abrir el compás, abrir las puertas completamente. Es como cuando usted va a arrendar una casa y llega a la casa y llega la persona que la va a arrendar y entra con usted a la casa y usted abre todas las puertas. Mire cómo está esta casa, para que a él la mire y diga si le gusta o no le gusta. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros tenemos que abrirle al Espíritu de Dios todas nuestras puertas, todas nuestras áreas. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer lo que Él viene a hacer en cada uno de nosotros. Tenemos muchos problemas, mis amados hermanos. Yo pensé que estaba fuerte, yo pensé que estaba duro, pensé que estaba fuerte y duro. Ayer el enemigo me demostró que yo era débil, tan débil, y yo, wow, Señor. Sí, y si de pronto no oigo la oración de la pastora, créanme lo que no hubiera estado aquí en este momento. De pronto hubiera estado en la clínica, pero ya acostado, porque fue muy fuerte, demasiado. Por eso es que Dios, después de que nosotros nacemos del Espíritu de Dios, o sea que tenemos el Espíritu en nuestro templo, porque somos templo de Dios, entendemos que es diferente que habite el Espíritu de Dios en nosotros a que se manifieste el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Hay dos cosas diferentes. El Espíritu de Dios puede estar manifestado en todas partes, así como lo hablaba la vez pasada de la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios puede estar en todos lados, en todos lugares. El Espíritu de Dios también puede estar en todos los lugares. Pero es diferente cuando Dios se hace manifiesto en nosotros, cuando Dios verdaderamente nos muestra su poder y su gloria, y cuando el Espíritu se hace también manifiesto en nuestra vida. Esa manifestación del Espíritu de Dios es elegida, es dada por Dios, porque Él es el que elige en qué momento, en qué ocasión y para qué momento y para qué ocasión tiene que manifestarse el Espíritu de Dios. ¿Sí me han entendido? La iglesia como iglesia tiene una connotación, tiene un momento especial. La iglesia como iglesia trae un mensaje especial para cada uno de nosotros. Óigame bien, para cada uno de nosotros y para todo el pueblo que está alrededor de la iglesia. Es la iglesia, es este lugar el que está bendiciendo. No solamente nos bendice a nosotros,
sino también bendice la tierra, esta tierra en la cual está y la tierra que está alrededor de ella, el área que está cubriendo esta tierra. Porque nosotros no sabemos si esta casa que está construida aquí en este terreno, que es tanto por tanto, de pronto fue de una hacienda grande que tenía de pronto unas hectáreas, 300, 500 hectáreas, o sea, está cubriendo esa área y nosotros no lo sabemos. Y es por eso que Dios, en su manifestación, Él viene a ministrarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque es que Dios, por medio del Espíritu Santo, prepara el camino. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar donde estamos, para que nosotros podamos disfrutar de la esencia que tenemos, para que podamos todos vivificar, óigame bien, vivificar. Vivificar ya no es tener, es sacarlo, es hacerlo producir. Dios da el querer como el hacer. Tenemos que hacer las cosas, tenemos que levantarnos, tenemos, como dice la palabra en Josué, esfuérzate, mi amado hermano, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es ser valiente? Ser valiente es cuando uno se enfrenta a su propio yo, cuando uno se enfrenta a sí mismo, cuando uno tiene las necesidades de ese yo, como me pasó ayer, y uno entonces se enfrenta a él y es Dios, es el Espíritu de Dios el que transforma, cambia esa necesidad y la vuelve en algo natural, en algo prácticamente suave. Así como le pasó a Elías. Elías fue corriendo a esconderse porque tenía un temor enorme. Yo me lo imagino corriendo, sí, y entre más corría, él más temblaba. Y llegó a un sitio y se escondió en ese sitio y llegó ¿qué? Se manifestó ¿qué? Se manifestó un trueno, un relámpago, ¿sí? Un sonido fuerte, y cuando de pronto vino ese silbido suave, de un viento suave, fue cuando él se dio cuenta de que ahí estaba el Señor y él se presentó, se cubrió su cabeza y se presentó ante la presencia de él. Y es así como nosotros, mis amados hermanos, tenemos que empezar a vivificar lo que hemos recibido de Dios. Todo ese conocimiento, todo ese entendimiento que ha llegado hasta un tope en lo humano, ahora se vuelve espiritual y tiene que hacer ese cuid especial que hace que tú empieces a ver cosas que antes no veías. Que empieces de pronto, como me pasó a mí, que empiece a predicar cosas que antes yo había predicado y decía, wow, ¿y esto por qué? Cuando empecé a entender cosas diferentes en cuanto a un mensaje, voy a darle un ejemplo. Cuando yo hablaba del hijo pródigo, yo pensaba en el hijo, pensaba en las vicisitudes que tenía el hijo pródigo, pensaba en todo lo que había, o sea, qué había pasado con el hijo pródigo para poder tener tal cosa. Después vino una prédica en la cual yo ya no pensaba en el hijo, sino también pensaba en el hermano de esa persona que se había ido y que se había quedado. ¿Qué le hubiese pasado o qué le había pasado a ese corazón de esa persona que estaba en ese sitio? Que estaba con la anuencia del Padre, que tenía la presencia del Padre, pero él estaba en su corazón con congoja, con dolor, con sufrimiento de ver que el otro se había podido irse a disfrutar del mundo, cosas que a veces en nuestro interior a veces tenemos. Por eso hoy por hoy comprendo a los hijos de los pastores. Por eso hoy por hoy veo que algunos hijos de pastores hablan mal de la iglesia, del Cristo, porque verdaderamente han vivido una experiencia muy mala, cuando tenían que haber vivido una experiencia de bendición, de gloria, porque tenemos un Dios de gloria. En otras prédicas ya empecé a darme cuenta de que ya no era ni el hijo ni el hermano, sino era el Dios Padre, ese amor del Dios Padre que estaba esperando a ese hijo, ¿sí? Y que anhelaba que también el que estuviera con él lo conociera, óigame bien, lo conociera, tuviese revelación de ese vivificar de ese Padre. Y ese Padre estaba anhelante, esperando que viniese ese Hijo amado, ¿sí? Que cuando llegó, él lo que hizo fue correr. Él no esperó, no es que yo me quedo aquí sentado porque él tiene que venir. No, él fue. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que tenemos un problema con nuestros hermanos? Y a veces con nuestros hijos, y a veces con diferentes personas, y nos da ese orgullo pendejo, perdónenme la expresión, ¿sí? De no, yo no tengo por qué ir, él tiene que, no, ¿cuál? Cuando uno tiene que ir a pedir perdón o hacer lo que sea, ¿para qué? Para que esa alma tenga sanidad y también tenga sanidad el alma de nosotros, de cada uno.
Entonces, cuando yo entendí ese mensaje del Padre, el amoroso Padre que está esperando, fue cuando dije, Señor, nosotros a veces predicamos, pero solamente predicamos en la punta del iceberg. No profundizamos para predicar más profundo y llevar el mensaje más profundo para que el pueblo lo entienda. Yo los comprendo, yo entiendo que la grey que tenemos es una grey, ¿sí?, que tenemos que, saber lo que tenemos que decir para que ustedes lo puedan entender. Perdón. Tenemos que saber lo que decimos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa palabra para poder saber nosotros cómo nos comunicamos con ustedes para que ustedes puedan aprender. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender lo que Dios ha colocado en nosotros para que le enseñemos a ustedes. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos atalaya. Y si a ustedes les pasa algo, si a ustedes les sucede algo, y nosotros no le hemos enseñado, no le hemos explicado, no le hemos desmenuzado la palabra para que ustedes la puedan asimilar, nosotros podemos cargarnos con la culpa de su pecado, de su sangre, mi amado hermano. Eso lo dice, si quieres saberlo, en Ezequiel 3. Pero si nosotros a usted le explicamos, le desmenuzamos todo, le decimos todo y le traemos el mensaje y usted no lo quiere recibir, no lo quiere aceptar y le pasa algo, muere, ¿sí?, su sangre no es sobre nuestra sangre, es sobre ustedes. Ustedes son los que llevan el bulto. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces, por eso tenemos que empezar a pedirle al Señor que nos vivifique la palabra, que sea vivificada en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que en ese momento que preparamos el camino, también nosotros permanezcamos limpios, también nosotros podamos ser transparentes, también nosotros podamos ser esas ánforas transparentes, pulidas por el poder del Espíritu de Dios, para poder servirle al Señor, para poder ser sonergos, colaboradores de Dios. Eso es lo que Dios quiere cuando Dios quiere que usted, que el poder de Dios vislumbre, salga a flote, que usted lo pueda ver, que usted lo pueda entender, que usted pueda decir, wow, qué bonito, que usted pueda, como cuando uno muchas veces va a una película, ¿sí?, sea en la casa o sea de pronto en un teatro, en un cine, lo que sea, ¿sí?, y usted empieza a darse cuenta de lo que está explicando el que escribió el libreto de esa película. Y si hay necesidad de reír, usted ría, y si hay necesidad de llorar, usted llora. ¿Pero por qué? Porque usted está viviendo la película. ¿Sí me entendieron? Estamos vivificando la palabra de Dios, que es lo que Él quiere. Él quiere que todo lo que ustedes han recibido de ese conocimiento, de eso que el año pasado, mejor hablemos del antepasado, mejor hablemos del otro año anterior, vino un momento, estábamos bien, supuestamente estábamos súper bien, ¿sí? Algunos venían, otros no venían, ¿sí? Cada uno se conformaba, cada uno hacía lo que quería hacer. Después vino el proceso donde estuvimos encerrados, y en ese encierro Dios a nosotros nos trajo los devocionales, nos trajo las vigilias, y cada uno de nosotros participó en todo eso, en los audios, estuvimos pendientes de lo que el hermano estaba hablando. Pero fuera de esa enseñanza, Dios a nosotros después, el año pasado, nos trajo el conocimiento de algo que Él tenía oculto, ¿sí?, el misterio de Dios, el misterio de la sabiduría de Dios, el misterio de la fe, el misterio de la iniquidad, de todas esas cosas. Y yo creía que yo iba a seguir con el tema del misterio, porque falta mucho misterio. Falta ese misterio donde por qué Dios estableció que Israel no aceptara a Jesús, para que nosotros pudiésemos entrar dentro de ese reino de los cielos, para que nosotros pudiésemos ser ese cuerpo de Cristo Jesús, para que nosotros pudiésemos ser ese remanente que llega a la presencia de Dios antes de la tribulación. Y es así como Dios a nosotros en este momento a mí me puso a hablar de una cosa que se llama vislumbrando la gloria de Dios. Es cuando usted empieza a darse cuenta de que tiene un hijo maravilloso. Es cuando usted empieza a darse cuenta de que tiene un papá maravilloso. Es cuando empieza usted a darse cuenta de que hay que hacer una simbiosis con ese padre o con ese hijo para poderlo entender más y poder comprender más el porqué de las cosas.
Y es lo que le sucede a uno cuando uno empieza a recibir el mensaje de Dios y cuando uno empieza verdaderamente a tener conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios para poder uno caminar con sus hermanos. Oiga bien, porque hermanos de nosotros son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros vecinos, todos son hermanos de nosotros y tenemos que aprender a caminar con ellos. Cada uno tiene un mundo aparte, cada uno tiene una mentalidad aparte, cada uno tiene una memoria, cada uno tiene una inteligencia aparte de lo que es mi inteligencia. Luego yo no puedo pedirle a ustedes que ustedes piensen como yo pienso, no puedo pedirle a ustedes que ustedes actúen como yo quiero que actúen, porque ustedes no son robots, ustedes son hechura a imagen y semejanza de Dios. Luego yo tengo que pedirle al Señor que me enseñe cómo tengo que hablar con ustedes, cómo tengo que comunicarme con ustedes, qué tengo que hacer para que ustedes puedan entenderme y yo a ustedes también lo puedan entender. Dios a nosotros nos hace dependientes de algo. Entonces nosotros empezamos a necesitar de Él, nosotros empezamos a comprenderlo, empezamos a decir, Señor, yo necesito de ti. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Si me levanto, quiero estar contigo. Si me acuesto, quiero estar contigo. No me desampares, no te apartes de mi lado. Y en esa forma nosotros tenemos que empezar a hacer la oración y tenemos que empezar a vivir en oración. Tenemos que estar todo el tiempo en la presencia de Él. En cualquier momento que usted vaya para cualquier lado, donde quiera que esté, lo que esté haciendo, tiene que emerger ese Padre nuestro para que Él descienda a los cielos y nos acompañe en ese momento y esté con nosotros. ¿Sí me comprendieron? Entonces en ese diario vivir empieza a haber una manifestación de un poder. Esa manifestación y ese poder viene solamente de Dios, viene solamente por medio del Espíritu de Dios. Y es cuando Él empieza a actuar. Él actúa sobre los demás como también actúa sobre uno mismo. Yo lo digo por mi propia experiencia a nivel de mi consulta. Hay personas que entran con furia y tan pronto pasan la puerta del consultorio, inmediatamente la furia no sé para dónde se va, pero ya no tienen furia. Entonces ya van a responder de una forma y van a esperar que yo les explique las cosas. Así es como Dios quiere que esa manifestación y esa presencia y ese poder llegue a cada uno de nosotros cuando empezamos a vivificar la presencia de Él. Es así como el apóstol Pablo, mis amados hermanos, era consciente de esa total dependencia de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 4 al 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Fíjense que ahí la misma palabra dice que no soy yo, no es este predicador, no es Luis Pinto, no es el apóstol Pablo. Sí, con su sabiduría, con sus conocimientos, con todo lo que a veces traemos, porque podemos traer mucho bagaje de diferentes partes, pero acuérdense que Dios tiene una forma de discernir todo lo que traemos y tenemos que sacar lo bueno y desechar lo malo para que Él lo queme. Y es lo que Dios hace. Cuando Dios nos coloca a nosotros en este lugar, Él nos va a enseñar a nosotros algo que corresponde a este lugar. Algo que corresponde a este lugar. ¿Para qué? Para cuando nosotros vayamos a otro lugar y nos unamos todos, porque ya vendrá el momento en el cual Dios hará solamente una amalgama, todos unidos, todos juntos, todos unánimes juntos, cogidos de la mano para ir por el camino, sí, que nos lleve a la Jerusalén celestial, o sea, el camino de la tierra prometida. En ese momento es cuando Dios a nosotros va a sacar las iglesias, las denominaciones que Él ha llevado, que Él ha querido, que Él le ha dado el conocimiento, que Él le ha dado verdaderamente ese amor inmenso de Él. Saldrán esas iglesias y empezaremos nosotros a ver qué ha sido de nuestra denominación. Verdaderamente, ¿qué hemos tenido nosotros? Si verdaderamente lo que nosotros vivificamos es verdaderamente de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a caminar con Él. No vamos a ser llevados, mis amados hermanos. Y vendrán muchas, como dice la palabra, dice, y vendrán muchos y dirán, pero es que yo hacía milagros. Yo tocaba y la gente se caía. Y entonces yo hablaba en su nombre y le dice, no te conozco, no sé quién eres. ¿Por qué? Porque no estaba representado en la imagen y semejanza de su Hijo amado.
Lo que yo quiero que entiendan, Dios quiere unos hijos amados en quien Él tiene complacencia. Pero no somos nosotros, no es usted, no es cada uno, ni tampoco soy yo. Es la imagen de Cristo Jesús representada, vivificada en cada uno de nosotros. Entonces es cuando Dios quiere usarnos, Dios quiere verdaderamente llevarnos a nosotros. ¿Para qué? Para poder llevar a más gente. Para que nosotros seamos esa semilla que se siembre en tierra grata, en tierra agradable, en tierra productora, ¿sí? Y podamos fructificar, podamos dar ese fruto que Dios quiere. ¿Para qué? Para que los que están a nuestro alrededor anhelen ese fruto. ¿No les ha pasado que de pronto, yo estaba una vez viviendo en un apartamento, ¿sí? Y abajo en el primer piso, creo que era el bloque número 3 o 4, un señor tenía una panadería, ¿cierto? Y todas las mañanas él madrugaba así a hacer el pan y llegaba ese olor fragante a la habitación donde yo estaba con esas ganas de bajarme a comprar un pan recién hecho. Y eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos, que ese aroma, que esa fragancia, que ese pan que ustedes reciban, ¿sí? Sea un pan que ustedes anhelen en su corazón. Y yo me imagino que todos los que estaban alrededor de ese apartamento donde yo vivía también recibirían el mismo olor del pan y también anhelarían ese pan, ¿cierto? ¿Sí? Querrían bajarse rápido corriendo, ¿sí? Y comprarse mínimo unos 3 panes de esos de 1.000 pesos para podérselos comer con un chocolate que me gusta a mí, un café con leche que les gusta a ustedes y un tinto que les gusta a ustedes también, ¿cierto? Es por eso que tenemos que vivificar la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que anhelarla, tenemos que llevarla a nuestro corazón. Y eso le pasó al apóstol Pablo, ya que la prédica, mis amados hermanos, tiene que estar estructurada en diferentes cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu que es verdad, primero es Dios actuando, ¿sí? Dando un testimonio, o sea, Él es el que actúa en nosotros. Fíjense qué pasó conmigo ayer, que yo les testimonié ahorita. ¿Qué pasó con la hermana Miriam? ¿Qué pasó con el testimonio que ella nos da? Ella no tuvo necesidad de irle a pegar al marido, decirle, venga para acá, usted tiene que hablarme así. No, es Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros. Es Dios el que nos demuestra a nosotros lo que es la verdad magnificada, vivificada de Dios. ¿Sí? El anhelo del corazón de cada uno, Dios a nosotros nos lo da, nos lo revela, nos lo entrega. Y esa entrega, ese anhelo de cada uno de nosotros es lo que Dios dice actuando, dando testimonio. Entonces, por eso el apóstol Pablo sabía que su ministerio estaba fundamentado en 2 cosas, mis amados hermanos. Él estaba fundamentado en la gracia de Dios y estaba también fundamentado en el poder de Dios, en el dinamis de ese Espíritu del Dios Santo, en esa fuerza que viene a cada uno de nosotros, que si nosotros la anhelamos, porque dice el apóstol Santiago, dice que si nosotros tenemos que saber qué pedimos, tenemos que saber cómo conviene. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos da a nosotros como conviene. ¿Para quién? Puede que es para cada uno de nosotros, es para la iglesia de cada uno de nosotros. Amén. Es por eso que Él nos dice eso. Vayamos a Efesios capítulo 3, versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén. Entonces, Pablo lo reconoce. Pablo dice, el cual yo fui hecho ministro. ¿Por qué? Por el poder de la gracia de Dios que se manifiesta en mí. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a darnos cuenta de qué tenemos, de qué es lo que Dios a nosotros nos está dando, de lo cual nosotros podemos disfrutar, es cuando usted de pronto me pasa como me sucede a mí, ¿cierto? Como me sucede que cuando yo recibo una camisa nueva, inmediatamente me la pongo al día siguiente. Yo disfruto de eso que me están regalando, o sea, yo disfruto, es como Pablo disfrutaba del regalo que Dios le daba por medio del dinamis del Espíritu de Dios. Entonces él quería que ese poder se manifestara. Es como cuando usted compra un carro o como cuando usted compra una moto y esa noche se acuesta y al día siguiente se levanta bien temprano a mirar la moto. Qué bonita que está la moto, ¿cierto? Y quiere usted montar la moto para ver hasta dónde puede ir. Sí nos ha pasado, ¿cierto? Entonces en ese momento nosotros sentimos eso. Es lo que el apóstol Pablo sentía y es lo que nosotros tenemos que sentir en el dinamis que Dios nos da a cada uno de nosotros en su presencia.
Por eso él estaba consciente de la poderosa potencia de su poder que obraba en y por medio de él. Entonces, ¿él qué hacía? Él lo que hacía era llevar, o sea, comprobar, manifestar esa presencia que estaba en él, ¿sí? Manifestarla para ver hasta dónde llegaba él. Y él se estaba dando cuenta de que esa potencia era muy grande. Por eso él trabajaba incansablemente, porque Dios obraba en poder en él. ¿Me han entendido? A veces nosotros estamos trabajando en determinadas cosas, hacemos determinadas cosas, y a veces el hermano está mirando que nosotros de pronto estamos trabajando mucho. Sí, mucho. Uy, hermano, pero es que usted trabaja mucho, usted se está sacrificando mucho. No. ¿No? ¿Por qué? Porque es que esa persona no está con el dinamis que tiene esa persona que está trabajando mucho, que él tiene un fin, ¿sí? Ya tiene un fin y ese fin está determinado, y por eso el Espíritu de Dios le dio para que tuviese ese fin en determinado tiempo y por un tiempo. Y lo que tenemos nosotros que aprovechar. Cuando venga el momento, ¿sí?, en el cual esto se cumplan las palabras proféticas dadas por Dios en la palabra, ¿sí?, cuando esto se cumple y cuando todos tengamos que ir a la presencia de Dios, ¿sí?, en ese momento nos damos cuenta de por qué nosotros sí aprovechamos o no aprovechamos lo que Él nos ha enseñado a nosotros. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Es como aquella persona que va y aprende y estudia en una parte, sí, estudia tal cosa y de pronto tiene que ir a trabajar y se encuentra solo, trabajando solo y tiene un problema. Pero si ha estudiado bien, si ha practicado bien, todo, cuando venga el problema él lo va a poder resolver. Pero si no lo ha hecho, si ha pasado de, como digo yo, de gorra, si se ha pasado solamente de fiesta en fiesta, sin tener tiempo ni siquiera ni para estudiar, ni para dedicarle al conocimiento, al entendimiento y a la sabiduría, cuando venga el exigir de ese proceso, es cuando entonces va a perder y se va a encontrar afuera. No crean, lo que yo viví ayer anoche fue muy terrible, o sea, me pareció, dije, Señor, yo nunca había pensado en esto. Y sé que gracias a Dios había una oración que estaba haciendo en ese momento y que yo la tomé, Señor, para mi lado. Habíamos hablado de que Dios actuando nos permite que nosotros demos un testimonio, ¿cierto? Y segundo, el poder de Dios no nos vuelve pasivos, mis amados hermanos. Ese poder de Dios no quiere que ustedes estén sentados ahí quietos, que ustedes se vayan para su casa y estén sentados quietos. No, es que Dios me va a dar a mí. Es que Dios tiene un poder. Como tengo un Dios que es un Dios todopoderoso, que es el dueño de todo, entonces yo me quedo aquí sentado, me siento en el sofá, levanto mis paticas, ¿sí?, y me pongo a pensar en pis, ¿sí?, y a tocarme todo el cuerpo. Y ahí sí empiezan los pis. Y es así como Dios, entonces, Dios nos quiere sacar de ese confort, mis amados hermanos, de eso que hemos tenido. Óigame bien, no es porque yo quiera recalcarles, sí, que vengan. No, quiero recalcarles es que ese confort que tienen en su casa, eso que ustedes colocan el celular, sí, Iglesia Cristiana de Jesucristo, el verdadero camino, y listo. Y empiezan, quiero oír la prédica de tal, quiero oír esto. No, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene que haber una base, una cosa primaria que tenemos que hacer. Ustedes no nacieron de 15 años. No hubiese podido tener la mamá la capacidad de tenernos a nosotros a los 15 años, ¿cierto? ¿Ve? Porque éramos más grandes que la mamá que nos había producido. En el caso mío sí. Nosotros Dios lo que quiere es que usted aprenda que cuando usted nace se forman. Hay unas células que se van formando poquito a poquito, unos brazos, unos dedos, unas uñas, unos ojos, y que eso va creciendo poco a poco. Y es así como Dios va permitiendo que nosotros empecemos a crecer poco a poco, sí, pero que empecemos a salir de ese confort, de ese estar pasivamente para empezar a actuar, ¿sí?, para empezar a sacar esa potencia, ese dinamis que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. No podemos esperar que yo reciba la misma intensidad, o sea, el mismo poder, la misma unción, ¿sí?, en mi casa, sin haberme preparado en oración, sin haberme preparado en alabanza, ¿sí?, sino recibiendo la prédica. Dígame, hermano, si la puerta está abierta. No está abierta la puerta. No está abierta la puerta. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes vengan al sitio donde está. El Señor no se le mostró a Moisés en cualquier lado.
El Señor se lo mostró a Moisés en un sitio preferido que se llamaba donde estaba la zarza ardiendo. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Quítate el calzado, ¿sí? Porque estás en terreno santo, tierra santa, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros entramos aquí a esta casa y nos quitamos el calzado, mis amados hermanos? ¿Cuántas veces nosotros antes de entrar limpiamos nuestro calzado y le decimos, Señor, en el nombre de tu amado Espíritu, quema todo lo que hemos traído hasta esta tu casa? Y entramos tranquilos, contentos, felices, estamos en la casa del Señor, ¿sí? Y traemos un barro debajo de nuestros pies. Es la casa de Dios, es un sitio de oración, es un sitio de respeto. No, ¿yo para qué voy allá? Yo aquí puedo yo acostarme tranquilo, acostado aquí en la cama, ¿sí? Me traigo un vaso con leche o me traigo de pronto un whisky en las rocas, un vino en las rocas, ¿sí? Y oigo la palabra de Dios. Entonces cómprese 40 Biblias, hermano. Cómprese 40 Biblias y cada una la coloca en cada sitio, o sea, en la sala, en el comedor, tal cosa, en la cocina, y usted no tiene nada más sino que sentarse encima de la Biblia. Y aquí estoy con la palabra de Dios. Entonces, por eso vayámonos a Colosenses capítulo 1, versículo 29. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Entonces estamos actuando con la potencia que Dios a nosotros nos ha dado, la cual actúa poderosamente en nosotros, no en el apóstol Pablo, sino en nosotros. Es esa potencia que es del dinamis del Espíritu de Dios que actúa en cada uno de nosotros, porque es el poder que Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos verdaderamente pedir las cosas y que las cosas vengan, sean puestas aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos más certeza, más convicción y podamos vivificar lo que Dios está colocando en la palabra en nuestra vida y nosotros podamos ser testimonios de que sí es cierto. Sí, hermano, yo oré por tal persona y esa persona se sanó. Ya yo estoy convencido de que ya mi palabra de oración fue oída. Entonces eso me da a mí más fortaleza, me da a mí más convicción para yo poder orar por el otro y orar por todos. ¿Sí me comprendieron? Es así como esa fuerza, ese dinamis, ¿sí? me hace entrar en una lucha que en el griego significa agonizomai. Sí, peleando, contendiendo, mi amado hermano, luchando, esforzándome, perseverando para poder decir lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Amén. Entonces, si ustedes se fijan lo que yo les comentaba ayer, es una lucha interna, una lucha fuerte. Tenía temblor en todo mi cuerpo, temblaba, sentía un frío enorme, era como si tuviese de pronto, a veces hemos visto que a veces el coronavirus actúa así, pero no era en ese momento, en ese instante, no había cefalea, no había dolor en todos los huesos, sino había un frío intenso y un temblor en todo. Me temblaban los dientes, me chasqueaban hasta los oídos, la cabeza. Yo creo que mi cabeza se estaba moviendo para todos lados, porque había una lucha, era una lucha interior. Era algo que quería que yo no estuviese aquí, que no les hablase a ustedes, que no les dijera verdaderamente lo que yo estoy sintiendo en mi corazón, lo que Él ha colocado en mí para que ustedes lo puedan entender, lo puedan amalgamar, lo puedan prácticamente disfrutar, lo puedan rumiar, lo puedan traer a su mente, a su corazón. Es así como debemos esforzarnos, pero investidos ¿de quién? Del poder, ¿de quién? Del Espíritu de Dios, del Dios Todopoderoso. Sí, que traigamos ese fuego interno, ese fuego interior, eso que le pasó a los que iban camino de Maús, ¿sí? Que el corazón les ardía completamente. ¿Por qué? Porque estaban ante la presencia de Dios. Para que investidos de ese poder que entre, que nos llene hasta poder entenderlo, mi amado Dios, óigame bien lo que decía la hermana, poder entender, poder comprender y poder tener la revelación de Dios, o sea, tener la información, ser formados dentro de esa información y ser transformados dentro de esa información. ¿Sí me han entendido? Estamos caminando en la tierra, ¿sí? Pero Dios quiere que nosotros seamos verticales. Dios quiere que nosotros levantemos nuestras manos, como lo dice la letra de la canción, ¿sí? Y
Vayamos a la presencia para que Él nos dé poder para poder resistir esas manos que se quieren caer. Eso le pasó a Moisés cuando estaba en las luchas, cuando estaba peleando Josué. ¿Y quiénes le sostuvieron las manos? Otros 2 hermanos. ¿Sí? Le sostuvieron a cada uno a cada lado. Y entonces cuando él mantenía las manos en alto había poder. Cuando las bajaba, el enemigo primaba sobre el pueblo de Israel. Amén. Para poder comprender, para poder tener la revelación de Él, no de mi yo, óigame bien, no de cada uno de nosotros. No, es que Señor, es que yo, no, ¿cuál yo, Señor? Es que enséñame, Señor, para poder yo comprenderlo, entenderlo, o sea, magnificarlo en mi vida. Para que yo cuando ore, cuando pida, cuando clame por algo, por alguien, por todos, ese dinamismo de Dios, ese poder de Dios se haga manifiesto y yo pueda ver su gloria, Señor, y pueda caminar con la experiencia. Yo tengo experiencia ya de 69 años, pero no la experiencia que tengo en este momento en el mundo es la que yo tengo que hacer fluir, sino la experiencia que Dios me ha dado en el poder de este tiempo que he estado en el camino con Él. Amén. Habrá muchos que tendrán 40 años de estar con el Señor, pero que no han hecho fluir el Espíritu de Dios, que no ha habido un dinamismo de ese Espíritu. Entonces, hermanos, yo los invito a que ustedes saquen de ese poder del Espíritu de Dios para que ustedes puedan conocerlo a Él y para que ustedes puedan decir: es que yo tengo la experiencia que Él se manifestó en mí hace tantos años. Y de acuerdo a ese tiempo yo he venido haciendo esto y esto y esto porque Dios se ha manifestado en mí. Habrá muchas cosas que el Espíritu de Dios, que viene a mi mente, que el Espíritu de Dios quiere hacer en cada uno de nosotros para que nosotros sintamos ese gozo, ese gozo. Yo lo digo, una vez yo anhelaba tocar la gente y que la gente se cayera. Sí, porque lo había visto por televisión, lo había visto por diferentes partes. Entonces yo anhelaba poder vivificar en mí ese proceso, ese poder del dinamismo de Dios. Y un día se presentó en la iglesia en la carrera 29 con 17, el pastor me pasó adelante y yo no toqué a la gente. Yo llevé las manos hacia adelante y le dije: reciban, y la gente se echó para atrás, o sea, todos se cayeron. Esa noche yo no pude dormir. ¿Por qué? Porque yo estaba en un gozo tan tremendo. Yo pensaba, yo decía: ¿y cómo fue eso? ¿Y cómo fue esto otro? ¿Y por qué se presentó esto? ¿Por qué se presentó esto otro? Y en la medida que fue pasando el tiempo, yo empecé a entenderlo a Él, a comprender al Dios Todopoderoso que estaba reflejándose en este cuerpo, en el instrumento, en el sunergos, hermanos. No el poder de Dios en mí o por mí, sino el sunergos que estaba colaborando y estaba sacando la música que cada uno quiere cuando uno compra un equipo de sonido. Usted le pone al equipo de sonido un cassette de determinada cosa y el equipo de sonido le reproduce ese cassette. Entonces pónganle el cassette de Dios para que le reproduzca el cassette de Dios. Amén. Por eso tenemos que reconocerlo a Él en humildad, no en jactancia, mi amado hermano, en humildad. Tengo que actuar con toda la gente en humildad. Tengo que ser con todos humildes para que todos. Ayer hablaba con una señora que me estaba planchando la ropa y me decía: doctor, es que nosotros a usted lo queremos mucho. Le dije yo: pero ustedes, ¿por qué me quieren? No, porque es que usted se comporta con nosotros de esta forma. Y yo pensaba, yo decía: es Dios el que me cambió a mí. O sea, yo antes era una piedrita, pero era una piedrita con un fuego tremendo que a todo mundo quemaba. Sí, y hoy por hoy quiero ser esa persona que ustedes puedan hablar conmigo, puedan usarme, óigame bien, usarme, y yo hasta donde yo pueda servirle, yo les sirvo, sí, sin llegar a más. ¿Sí me entendieron? O sea, hay un punto donde uno llega para poder explicar, para poder decirle: sí, estoy sirviendo. Amén. Es por eso que ya no nos puede pasar a nosotros como le pasó a ese siervo Usa, que iba detrás del carruaje donde iba el arca. Sí, acordémonos de Samuel, donde iba el arca, y entonces cuando el arca se tropezó, inmediatamente trató de moverse y caerse. Entonces, ¿qué hizo el siervo Usa? Lo que hizo fue tratar de coger el arca para que no se cayera. Óigame bien, buena intención del corazón, ¿cierto que sí? Buena intención, no quiero que se caiga el arca, wow, tal cosa. Entonces, pum, lo cogió, pero él no estaba en condiciones de coger el arca. ¿Sí me entendieron? Son ustedes, mis amados hermanos, los que están en condiciones de coger el arca.
¿Por qué? Porque ustedes fueron llamados a la casa del Señor y ustedes fueron bendecidos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo David? David en ese momento, viendo que se murió Usa. Eso está en primera de Crónicas, capítulo 3, versículos 2 al 6. No lo leamos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, David se dio cuenta de eso y dejó esa arca en ese sitio donde sucedió ese suceso. ¿Y qué pasó? Esa tierra llegó a recibir una bendición en todas las áreas, tanto de la persona que vivía en esa casa, como la familia, como los hermanos, primos, tíos, todos, hasta la cuarta o quinta generación, todos vivieron de bendición, recibieron la bendición de Dios. Óigame bien, todos la recibieron. David, ¿qué hizo? Pues se fue para Jerusalén y entonces envió a que averiguaran cómo se podía transportar el arca. Y empezó a leer todos los papiros y todos esos papeles que estaban escritos y empezó a darse cuenta de que tenía primero que todo que recurrir a quienes, a los que estaban llamados para conducir el arca, a los que estaban llamados, a los levitas y sacerdotes que estaban llamados. Entonces, ¿qué hizo? Los llamó y los preparó. Óigame bien, no les dijo, bueno, vayamos y cojamos el arca, no, los preparó, los ungió, así como le pasó a Esther, que fue preparada durante un año para poder ir a la presencia del rey, que llevaba un perfume especial, y que el rey tan pronto la vio se enamoró de ella, ¿ve? Y le dijo, pídeme hasta la mitad de mi reino. ¿Eso por qué? Porque llevaba una unción especial. Es lo que nosotros tenemos, que nosotros a veces ni siquiera olemos, mis amados hermanos, y lo perdemos. ¿Cuántas veces lleva usted un billete de 50.000 en el bolsillo y de pronto mete la mano y saca algo del bolsillo y bota el billete? Y se queda usted sin el billete, ¿cierto? Entonces se queda sin el pan y sin el queso, ¿cierto que sí? Fíjense que le estoy dando ejemplos del mundo para que ustedes lo puedan entender. ¿Ven? Y es así como Dios en ese momento le enseñó a David, ¿sí?, que él tenía que depender de algo, pero que él tenía que aprender, él tenía que llegar a conocer, a entender, para que Dios le diera a él la revelación para poder transportar, ¿qué? Su poder, su espíritu, su poder, la esencia de él, que estaba para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hacían ellos? Entonces, ¿qué hizo David? David lo que hizo fue entonces aprender, ungió, lavó, dispuso a los levitas, apóstoles, también cogió a los cantores para que todos supieran cada uno la canción que tenían que cantar, no que era que yo canto aquí por este lado, el otro canta por este lado, el otro ¡ah! Y el otro ¡ah! No, los dispuso de modo tal que el Espíritu de Dios los llevó a que todos cantaran unánime juntos, ¿sí?, ante la presencia de ¿quién? Del arca, la presencia del poder de Dios. Amén. Hasta ahí vamos, ¿cierto? ¿Sí me han entendido esa parte para no tener que leer Crónicas? Y es así como Dios, entonces, nos lleva a que nosotros perseveremos, mis amados hermanos. Esta iglesia es una iglesia de oración. Hemos entendido que esta iglesia es como decir, en la parte del cuerpo humano, en la sangre, ¿sí?, es la parte inmunológica. Es la parte que llega a un sitio para poder defender. Entonces, ora por ese, ¿para qué? Para que Dios se manifieste en eso, para que pueda haber sanidad en esa parte. ¿Sí me entendieron? Y es así como entonces tenemos nosotros que empezar a perseverar en la oración, tenemos que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Entonces, por lo tanto, tenemos que ir a leer la palabra, tenemos que aprender de esa palabra que sale, para que esa palabra sea viva en nosotros, me vivifique y me diga a mí qué tengo que hacer, y si lo que estoy haciendo está mal hecho o no. ¿Para qué? Para que yo lo corrija. ¿Entienden cómo lo corrijo? Cuando vuelvo otra vez a la palabra. Porque yo puedo entender de pronto una cita o un versículo, lo puedo entender de una forma y que más adelante Dios me lo muestra de otra forma diferente. Les hablaba de lo que yo había predicado, ¿cierto? Cuando hablaba del hijo pródigo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en la medida que usted, mi amado hermano, va a otro lugar y oye esa palabra, oye esa predica, usted va a saber en qué nivel está ese predicador de la palabra que está predicando. ¿Sí me comprendieron? Si el predicador empieza a hablar del hijo pródigo, diga usted, wow, va a tener que ir para otra parte donde tenga que oír hablar del hijo pródigo de otra forma diferente. Va a ese otro sitio y le dicen, entonces hablan del hermano que estaba esperando pacientemente.
Dice usted, uy, no, en la que yo tenía, ya hablaban de otra cosa diferente. Hasta que usted se da cuenta de que tiene que volver al sitio donde sigan la secuencia, donde sigan ese mensaje, donde sigan esa como decir, ese estar subiendo grada a grada, como le pasó a Jacob, cuando en sueños vio que había una grada que unía la tierra con el cielo y bajaban y subían los ángeles. ¿Sí me entendieron? Entonces, cuando usted empiece a ver que esa enseñanza, ese poder de Dios entra en usted y cada día va subiendo un poco más en conocimiento, un poco más en entendimiento, un poco más en sabiduría de Dios, y dice usted, yo no me puedo ir de acá, de la casa del pan, porque es muy rico este pan. ¿Alguna vez a ustedes no les ha pasado que han comido un pan en cualquier parte y no han podido comerse, que les ha tocado dejar la mitad? A mí sí me ha pasado. ¿Por qué? Porque hay panes que no vienen a nosotros, no son para nosotros. Son panes que son de pronto para otros. Pero tenemos nosotros que decirle al Señor que queremos un pan cada día fresco, cada día puro, cada día lleno de ese poder, para que nosotros crezcamos cada día más y más y más. Y usted pueda ser esa fuente de bendición. Amén. Y fuera de eso, de obedecer, tenemos también que depender totalmente de Dios, ya que Dios puede en su divina sabiduría complacerse en dejarnos solos. Dígame bien, nos deja solos, no porque Él nos abandone, sino nos deja solos para que nosotros, dígame bien, para que nosotros laboremos por un tiempo sin esa asombrosa conciencia de su presencia, pero Él está ahí mirándonos, viendo a ver cómo caminamos. ¿Sí? Es como cuando yo estaba aprendiendo a hacer cirugía. Hubo un momento en el cual mi profesor o el otro que era mayor que yo en cuanto a la parte de tiempo, ¿sí? Entonces veía cómo yo cortaba y me decía, no corte así de esta forma. Me guiaba, me indicaba. Es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos las cosas para poder ya que tener ese dominio, tener esa facultad para uno poder desligar y decir, ¿qué cirugía tenemos hoy? Entonces, venga para acá, en 15 minutos, media hora, una hora se haga el proceso que uno tiene. ¿Por qué? Porque ya uno tiene una experiencia, ya tiene un bagaje. Entre comillas, enfrente, colóquenlo en uno igual, ¿sí? Tengo la convicción y tengo la certeza de que lo que yo estoy haciendo está bien hecho. Porque ya he hecho eso y he comprobado que eso que he hecho ha quedado bien. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Amén. Es lo que quiero llevarlos así desmenuzadito. Así desmenuzadito. Traigo para hoy 12 páginas, de las cuales llevo nada más que, póngale que una página nada más. Pero quiero desmenuzadamente que ustedes, mis amados hermanos, lleguen a comprender lo que es vivificar el poder de Dios. Porque a veces Él me revelaba eso, Él me mostraba eso. Él me mostró que con mi aflicción, con mi sufrimiento, yo en ese momento, a pesar de que yo era el predicador, en ese momento estaba viviendo algo que el pueblo no debe vivir. Y espero que no lo viva. Espero que todos caminemos en victoria, Por esto, no exijas que Dios esté ahí. Espere que Dios esté ahí. Oígame bien, es diferente exigir a que esté acá, sino porque creo que Él no está cuando Él está. ¿Sí me comprendieron ahí? Él está con nosotros. Y Él está esperando que nosotros, en su callado obrar de Dios, lo entendamos, lo comprendamos, lo vivamos. Quiero irme a una parte del mundo que es el amor, ¿cierto? Porque después más adelante vamos a hablar del amor de Dios, o del amor del pastor, o el amor del creyente, o el amor, el amor que es en el ágape. Quiero hablar del amor del mundo, o sea, el amor, ese amor filos, ese amor de pronto eros. ¿Cuántas veces nosotros nos entregamos a alguien porque lo amamos? Porque creemos que con Él tenemos todo, que hemos alcanzado todo. Uy, Señor, y es que ya alcancé contigo, como dice la canción, ¿sí? Si quieres te bajo las estrellas para que tú, ¿sí?, reciba las estrellas. ¿Sabes? Si el tipo se imaginara cuánto es una estrella, ¿sí?, no diría, te voy a bajar las estrellas, ¿cierto?
Porque esa estrella que está arriba, que solamente se ve una lucecita, esa estrella quizás más grande que la Tierra. ¿Sí me han entendido? O de pronto esa estrella ya no existe. ¿Por qué? Porque ya se ha destruido, ya se ha autoexplosionado. ¿Sí? Y de modo tal que la luz es la que solamente viene porque ya no existe esa estrella hace miles de millones de años. Amén. ¿Cierto? Entonces, por tanto, resiste por favor al enemigo, quien quiere evitar que tú camines en el camino de Dios. Lo que me pasó a mí ayer. El enemigo siempre quiere que nosotros no vayamos a la presencia de Dios. El enemigo siempre quiere que nosotros estemos en un confort, que estemos contentos, que estemos agradables. ¿Qué? Lo que yo estoy viviendo, wow, Señor, yo estoy en ti todo el tiempo, yo tal cosa, y el enemigo no te va a atacar. ¿Por qué? Porque él no quiere que tú te des cuenta de que estás saliéndote del camino, que estás pisando otras cosas diferentes, que estás pensando en otras cosas diferentes, que estás anhelando, o no mejor dicho, sino deseando otras cosas diferentes. Entonces, se necesita, mis amados hermanos, poder para poder extender el reino de Dios, ya que el reino de Dios es edificado por el poder de Dios que obra mediante el misterio conjunto. Óigame bien, hay un misterio conjunto que Dios colocó en nosotros como iglesia, en nosotros como cristocéntricos. Ese misterio conjunto que fue colocado en nosotros como cristocéntricos está, primero, el Espíritu de Dios, que es el dinamis, que son las arras. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Y segundo, ¿sí?, que es aquel cristiano que está lleno de ese Espíritu de Dios y que hace que se manifieste el Espíritu de Dios. Nosotros podemos venir aquí, pueden haber 1000 personas aquí en esta casa, en la casa de oración, de los cuales hay un poder de Dios solamente del 1%, del 1%. Pero pueden haber nada más 15 personas y hay un poder de Dios del 90%, del 100%. Dígame, ¿qué es mejor? ¿Que tengamos cantidad o que tengamos calidad? ¿Por qué? Porque Él, primero que todo, opera por medio, por medio de los representantes de Dios. O sea, opera por medio de cada uno como sus nervios, como colaborador de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios está operando en todos, entonces estamos en un Pentecostés. ¿Me entendieron? Donde el Espíritu de Dios está en todos nosotros. Amén. Pero esto es una casa bendecida por Dios. Amén. Y segundo, pero ese poder, amados hermanos, ese poder no es de ustedes. Ese poder no es mío. Ese poder no es cuando yo quiera, como quiera y para lo que yo quiera. Por decir, salgo de aquí en media hora y digo, bueno, en nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu, y de pronto no resulta nada. Porque es Dios quien da como conviene, es el Espíritu de Dios el que verdaderamente a nosotros nos da de acuerdo a lo que Él quiere en ese momento. ¿Sí me entendieron? Luego tengo que decir, como decía Daniel, tengo que ir a la presencia de Dios para que Él me revele, para que Él me explique su sueño. ¿Sí? Pero el poder no es de ellos, sino de Dios Cristo, que da a los suyos el poder de atar y desatar. ¿Por medio de qué, mis amados hermanos? Por medio de la oración y por medio de la obediencia. Eso vayámonos a Mateo capítulo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces todo lo que yo atare será atado. ¿Sí? Todo lo que yo desatare será atado. Pero para eso tengo que tener ¿qué? Un dinamis, un poder. ¿Sí? Por eso yo les decía, podemos comprar unas 200 Biblias y meterlas en cada rincón de la casa. Como hemos visto muchas veces que hemos llegado a determinadas casas donde vemos el Salmo 91 puesto en un atril, ¿sí? Una Biblia grandototototota, más grande que la que yo tengo. Y ahí el Salmo 91. Ya está amarillo. ¿Pero por qué razón? Porque esa es la fe de esa persona. Cuando nosotros somos edificados, somos enseñados para que tengamos otro tipo de fe, tengamos un dinamis, tengamos una potencialidad. Óigame bien, Dios va a bendecir a todos porque a todos nos da la gracia. Una vez le hablaba de la gracia de Dios y otra vez le hablaba de la gracia de todos, o sea, la gracia del carbonero. Y es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros tengamos ese poder para poder estar, para poder extender el reino de Dios, y que ya que Él obra por medio de nosotros.
Pero ese Dios, quien lo hace operativo y evidente, ¿sí? Él lo hace operativo y evidente en cada uno de nosotros, lo hace de una forma para que usted, mi amado hermano, sepa cómo pedir, para que pida como conviene, ¿sí? Porque Él da como conviene. Es así, la medida espiritual, mi amado hermano, que es la plenitud del Espíritu de Dios en cada líder, en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene una plenitud en este día. Cada uno de ustedes tiene una plenitud en su forma de caminar. Óigame bien, en su forma de caminar. Aquel que está metido en el Señor, la plenitud de Él va a ser ¿qué? Un gran porcentaje. Aquel que solamente dice, no, ya me voy. Y el sábado ya empieza a preparar toda cosa, entonces saca la Biblia ya del cajón, la pone encima, ¿sí? ¿Ve? Se prepara y dice, bueno, pone el despertador para que lo despierte a las 4 para que usted pueda hacer todo lo que tenga que hacer en 2 horas. ¿Sí? Y a veces hasta no le alcanzan las 2 horas porque a veces se queda más tiempo y dice, uy, me cogió el tarde, ya son las 7:15. Otros días dicen, no, pero yo para qué voy a la oración y para qué voy a la alabanza. Si es que eso me cansa. ¿Sí? Eso me, uy, no, Dios mío, no. Pero póngalo en una telenovela. O póngalo que de pronto la llame el cucuruquichis, el pispirispis que la llama y de pronto le alegra el oído. Y está usted pendiente de esa hora como que llama y dice, y no me ha llamado, ya llevan 5 minutos y no he oído ese pispirispis, ya van 10. En vez de estar 5 minutos o 10 minutos en oración, orando por ese pispirispis, para que Dios lo convierta y que no la convierta a usted. Amén. Si hemos entendido hasta ahí, ¿cierto? Entonces tenemos que decirle al Señor en la medida espiritual que Él nos da. Sí, porque mis amados hermanos, usted puede tener una buena oratoria, usted puede hablar muy bien, muy bonito, puede decir muy bien las palabras, puede leer la Biblia muy bien, puede explicarla, óigame bien, explicarla muy bien, ¿cierto? ¿Sí? Puede tener un léxico para hablar, bonito, agradable. Todo eso es bueno, mi amado hermano. Todo eso es bueno. Óigame bien, todo eso es bueno. Puede saber el contenido de la Biblia, puede saber la ortodoxia, puede saber todo lo que es para poder hablar. ¿Sí? Usted se va a un curso, va de pronto a una enseñanza donde le enseñan a usted a explicar las cosas, a hablarle, a tener la psicología del que está oyendo. Todas esas cosas usted las puede traer aquí y las puede tener. Eso es muy bueno. Eso es bueno que nosotros conozcamos de diferentes idiomas. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque de pronto usted puede ir a otro país y en ese país usted puede hablar en la lengua de ese país y todo el mundo decir, wow, este predicador sí tiene un idioma bonito. ¿Ve? Y le puede explicar lo que usted le quiere explicar. Eso es predicar. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Es predicar, es traer un mensaje y hablarlo, decirlo. Puede también tener la personalidad que tiene usted, una gracia, un don para hablar. Sí, porque Dios, acuérdese que el Espíritu de Dios nos da a nosotros como conviene. Entonces te puede dar a ti un don para que tú puedas hablar y que todo el mundo le guste, que todo el mundo diga, wow, este sí me llena, este sí me sirve, este es el que a mí me conviene. ¿Eh? Pero mis amados hermanos, óigame bien, eso no es suficiente, mi amado hermano. Eso no es lo que Dios quiere. Dios nos da a nosotros unos dones y unos talentos. Pero óigame bien, esos dones y esos talentos es para que nosotros le podamos servir al Señor. ¿Sí? Estos son unos dones y estos son talentos. Yo puedo hablar mejor, yo puedo pronunciar mejor, yo puedo hacer que las cosas vayan mejor. Pero hemos visto unos predicadores que son tartamudos y que Dios los vuelve de un léxico amplio. Hemos visto predicadores que les da miedo hablar en el público y cuando se paran aquí en el púlpito hablan con denuedo, hablan con fuerza, hablan con poder. Yo a veces he sentido temor de pararme aquí. ¿Por qué? Porque veo que ustedes ya saben mucho. Usted ya no comen entero, usted ya toca que desmenuzarle las cosas y toca que sabérselas decir. ¿Por qué? Porque ustedes, si yo cometo un error en decirles a ustedes una cita bíblica, alguien se levanta y dice, esa no es,
¿O así no ha pasado? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces es así como Dios quiere que ustedes desmenucen. Dios quiere que ustedes vivifiquen ese poder, ¿sí? Porque si el poder de Dios no está sobre el líder, sobre el predicador, puesto que el reino de Dios tiene que ser, primero que todo, tiene que ser edificado, tiene que ser avanzado y tiene que ser magnificado. ¿Y quiénes hacen eso? Lo hacemos nosotros, los sunergos, los colaboradores de Dios, ¿sí? Los que verdaderamente estamos imbuidos en Dios. ¿Para qué? Para que a nivel del poder dado por Dios, ¿a qué? A este humano, a este instrumento que es humano, que tiene errores, que puede cometer muchísimos errores, Dios hace que esos muchísimos errores sean solamente de pronto uno solo, ya que es Dios quien obra por medio de su instrumento, de sus sunergos. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20. Yo lo quiero llevar allá y le estoy dando la cita bíblica para que ustedes entiendan el mensaje que les estoy dando. Primera de Corintios 4, 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Entonces, sencillito, así de suavecito, tan poquito. Porque el reino de Dios, ¿en qué consiste? No en palabras. Cháchara, pis, No en palabras, ¿sí? sino en poder. Bobadas. Tenemos que hablar corto, preciso y contundente. Y es lo que hemos aprendido también de la pastora. Es lo que hemos aprendido. Entonces, en la medida que nosotros tenemos un ejemplo, tenemos que seguir ese ejemplo. Yo me preguntaba anoche, yo decía, Señor, ¿y por qué todos los días la pastora está predicando? ¿Por qué? Porque fuimos llamados a hacer oración todos los días, mañana, tarde y noche. Fuimos llamados nosotros a hacer oración, a pedir por todos nosotros, por todos, hasta por los que están afuera que ni siquiera conocemos. Amén. Y eso también lo recuerda el apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de ustedes. Amén. Y en plena certidumbre. ¿Qué es eso? Que nosotros, en la medida que nosotros vamos viendo, vamos vivificando lo que Dios hace por intermedio de nosotros, en esa medida nosotros tenemos más confianza, más convicción, más certeza, más fidelidad en que el que tengo a mi lado es fiel. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de principio. Una vez yo les decía que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es un Dios. Dios es el poderoso, el grande, ¿sí? De donde el apóstol tenía plena conciencia de que el poder de Dios obraba, ya que sabía que una fe edificada sobre palabras, óigame bien, solamente, solo trae mensajes, y además de eso podía tentarnos, y además de eso podía llevarnos a flaquear. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Amén. El enemigo en ese momento es más fuerte que uno. Cuando yo lanzo un mensaje que no tiene verdaderamente la unción de Dios, que no tiene el poder del Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 5. Estoy leyendo citas para confirmar lo que estoy hablando. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si de pronto el vecino me dice, uy, ¿sabe qué? ¿Por qué mejor no nos quedamos aquí y oímos la prédica, ¿cierto? Listo. Ya que va usted para la iglesia, mejor quédese aquí conmigo y oigamos la prédica. Y usted dice, bueno, yo voy a quedarme para que él oiga la prédica, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando usted tiene el poder de Dios? ¿Qué le indicaría, vamos, si yo voy saliendo de mi casa y de pronto viene el vecino y me dice, yo quiero que oigamos la palabra suya, la palabra de Dios, esta prédica la oigamos los dos? ¿Qué pasaría? A ver, tenemos que saber, por eso dice, lo primero, ¿cierto? Primero lo primero. Si yo ya voy en una disposición a ir y yo voy a recibir un regalo de Dios en ese sitio, en ese lugar, que yo ya lo sé que voy a recibir un regalo porque ustedes vienen a recibir un regalo. No sé cómo será el regalo, pero es Dios el que le trae a cada uno de ustedes un regalo. ¿Por qué? Por el sacrificio que ustedes están haciendo. Entonces yo me quedo cómodamente esperando. ¿Sí? Ah, no, es que voy a traer esta alma a Dios. ¿Quién es el que lo hace, hermano? ¿Quién es el que trae las almas a Dios? El Espíritu de Dios, ¿cierto? Sí, el dinamismo de Dios. Entonces yo tengo que decirle, hermano, ¿sabe qué? Si quiere, vamos a la casa del Señor. Vamos a que usted reciba del pan de Dios que lo va a alimentar. Y lo trae para que Él entre en la casa del Señor. Para que Él no se quede por fuera.
Yo les explicaba cuando yo le decía a ustedes que mi esposa, ¿sí? Llegaba yo y la dejaba en la puerta de la casa de Dios y yo me iba para otro lado. Yo no entraba a la casa de Dios. No conocía lo que era la casa de Dios. Amén. Es así, hermanos, que nosotros entonces tenemos que satisfacer, Señor, sentir, anhelar. Tenemos que sentir, tenemos que anhelar, tenemos que querer. O sea, querer estar en la casa de Dios. Señor, yo quiero mañana estar en tu casa, mañana que es domingo, el martes, el jueves. Yo quiero estar, yo quiero saber qué es lo que siento ahí. Óigame bien, lo que siento acá, porque cada uno de ustedes puede tener un sentir diferente. Cada uno de ustedes puede tener un sentir o puede tener un sentir igual al mío, o de pronto más que el mío. Y ese sentir que tenemos, ese sentir, mis amados hermanos, esa sed, esa hambre, ese anhelo, ¿sí?, que es de estar en la casa del Señor, ¿sí?, que este poder esté en nosotros día a día y estar dispuestos, mis amados hermanos, a pagar cualquier precio. Hablábamos una vez y lo hemos repetido muchas veces: cuando uno está enamorado se quita la chaqueta, se quita el saco y lo pone en el piso para que la novia pase por encima de algo que está húmedo, entonces pase en terreno seco. Y qué mejor que nosotros, Señor, nos mojamos, ¿sí?, nos calentamos. También les comentaba de aquellos que recorren 15 kilómetros para poder ir a la casa del pan. Entonces, qué mejor que nosotros hagamos eso para venir a la casa de Dios. Que nos levantemos más temprano y que sepamos, óigame bien, que sepamos, que vislumbremos, que conozcamos, que anhelemos ese momento de oración, ese momento de alabanza y ese momento de prédica de la palabra de Dios. Quiero oír el testimonio de mi hermano, a ver qué me dice mi hermano, a ver cuál es el que trae el testimonio nuevo, para ver si se compagina, o sea, se hace igual o semejante a lo que yo tengo de testimonio. Es confirmar las cosas, mis amados hermanos. ¿En dónde? En la casa del pan. No solamente para recibir el mensaje, sino para vivificar lo que es la vida de cada uno de nosotros, corroborándola en la casa del pan. ¿Sí me han comprendido? Amén, ¿cierto? Por eso, mis amados hermanos, debemos estar dispuestos a pagar cualquier precio. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces, ¿en qué tenemos nosotros que gloriarnos? ¿Cuál es tu debilidad, mi amado hermano? Cada uno lo tiene, cada uno sabe cuál es su debilidad. No levantemos las manos todos para decir: venga, yo digo cuál es mi debilidad. No. Quédate quieto donde estás. ¿Listo? Entonces, apunta esa debilidad en un papelito. Consígate un papel ahí, lo pones en la Biblia y dice: mi debilidad es esta. Y trata de glorificarte en esa debilidad. Que Dios te dé a ti un poder, un dinamis para que tú puedas pasar esa debilidad a fortaleza. Porque la palabra de Dios dice: diga el débil, porque era algo que estaba en él permanente, descansando sobre él. O sea, él lo tenía. Así como de pronto yo ayer lo pude haber tenido todo el tiempo descansando hasta que vino y se hizo manifiesto. Amén. Como cuando Cristo vino, se encarnó, fue como un tabernáculo para todos nosotros, entre nosotros. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 14, quédate quieto: y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. ¿Quién? El Cristo, el poderoso. ¿Vale? Perfeccionándose en la debilidad de Él. O sea, Él en su debilidad se perfeccionó. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decir: diga el débil, fuerte soy. Amén. Y dejar de paso al poder e ir de victoria en victoria, proclamándolo así en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, el siguiente versículo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso entonces nosotros, mis amados hermanos, entonces cuando tenemos una aflicción, salimos corriendo. Cuando tenemos nosotros de pronto una angustia, salimos corriendo. ¿Sí? Ya no queríamos estar más en la casa del Señor, porque el Señor a nosotros no nos ha quitado la angustia.
Cuando a veces pedimos por una debilidad que tenemos y entonces como el Señor no nos la ha dado, fíjese lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Y qué le dijo el Señor? Glorifícate. Entonces nosotros debemos estar siempre anhelantes, gozosos, buscadores. ¿De qué? De ese fuego, de esa nube que cubría al pueblo de Israel de día y de noche el fuego que también lo cubría mientras estaban descansando. El Shekinah en nosotros, así fue como le pasó a los discípulos en el camino de Emaús. ¿Sí? Así fue como le pasó. ¿Sí? Así fue como también le pasó a Moisés cuando iba al monte alto. Así también le pasa a muchos, y eso lo dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 11. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Entonces fíjense que el apóstol Pedro, el que tenía las llaves del reino de los cielos, ¿sí? El que podía abrir y atar y desatar, ¿sí? Igual que todos los hermanos, porque por medio de él Dios se manifestaba en cada uno de nosotros, por medio del Espíritu de Dios. Entonces él nos reafirma lo que nosotros estamos hablando. Ahora, hermanos, recordemos que en Lucas capítulo 4 versículo 18 Jesús no empezó su ministerio hasta que fue investido ¿por quién? Por el poder del Espíritu de Dios. Leamos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Y eso lo sintetiza Pedro en Hechos capítulo 10 versículos 38, para confirmar lo que dice el apóstol Pedro. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Amén. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces en ese momento nosotros vemos que Pedro le dice al pueblo que ellos también están influidos, o sea, están llenos del poder del Espíritu Santo, que es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, mis amados hermanos. Que nosotros tenemos un poder que viene de lo alto, que nosotros ya estamos investidos, no que estamos, sino que estamos investidos del poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para poder ser manifestación de la palabra de Dios, para que usted pueda pedir, pero pedir como conviene y el Dios Todopoderoso les pueda dar a ustedes como conviene, como en el anhelo de Dios Él está, para que usted pueda pedir lo que debe pedir. Por eso es así como toda la gente procuraba tocarle, y toda la gente procura tocarte a ti, mi amado hermano. Toda la gente anhela tener lo que tú tienes. ¿Sí? Como una vez mi hijo me dijo, papá, yo quiero saber lo que usted sabe. Cuando verdaderamente yo entiendo, hoy por hoy, que es Dios quien a mí me da la enseñanza, es el que me da a mí el misterio para yo poder, ¿qué? Magnificarme en Él. O sea, que Él sea el que obra, el que hace las cosas, ¿sí? No soy yo el que hace las cosas. Vayámonos a Lucas capítulo 6, versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén. Fíjense que toda la gente veía que el poder salía ¿de quién? De Cristo, de Jesús, ¿cierto? Y sanaba a todos, ¿cierto? Por eso, mi amado hermano, en la medida de ese fuego, de ese ardor, de ese fuego que hay en ti, tiene que haber una pasión, tiene que haber un amor, tiene que haber ese primer amor o ese segundo amor o ese, Señor, hágame de nuevo el primer amor, para buscar más y más y más ¿de quién? De Dios, amén, de Dios Padre, de Dios Hijo, para que el poder de Dios Espíritu Santo te llene hasta que sobreabunde. Por eso la palabra de Dios dice, en Efesios dice, mucho más abundantemente, amén. Puesto que el liderazgo del cristiano, óigame bien, el liderazgo de cada uno de nosotros como cristocéntricos, se marca con un amor como el de Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano,
no es de Dios. Amén. Entonces, tenemos que mirar si nosotros amamos a nuestros hermanos. Sí, yo les comentaba al comienzo que no son hermanos míos solamente mis hermanos biológicos. No son hermanos míos de pronto los hermanos de la iglesia. Son hermanos espirituales. Hermanos míos son todos. Los que están afuera como los que están en mi casa, que de pronto no han venido aún al camino en el que yo estoy. Amén. ¿Ve? A mí me parece grave, gravísimo, ¿sí?, que nosotros como creyentes, como cristocéntricos, empecemos a hablar de otra denominación. No me gusta hablar de otras denominaciones, no me gusta traer nada de otras denominaciones. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma de fe, cada uno tiene su creencia, y yo tengo que respetar la creencia de cada uno de ellos. ¿Quién es el que transforma? ¿Seré yo el que los transformo? Es el Espíritu de Dios, es lo que hemos venido hablando. El dinamis de Dios es el que transforma a esas personas para que esas personas puedan conocer. Oígame bien, para que puedan conocer, ¿dónde? En lo profundo de su ser, en la forma de ser, no en lo superficial. Para que ellos puedan conocer la parte profunda del iceberg. Para que ellos puedan conocer que esa parte profunda del iceberg trae una manifestación diferente, que ya no es el Dios que hablábamos hace rato, sino es el Dios que en este momento se ha revelado a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha dado su misterio, se ha hecho conocer a nosotros, nos ha dado el conocimiento, el entendimiento y, ¿por qué no?, la sabiduría de Él. ¿Ve? Por eso es que Dios, nosotros tenemos que ir a Él. Vayámonos, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Por tanto, entre más cercanos nosotros estemos a la pureza, a la bendición, a la revelación de ese dinamis, de ese amor, de esa certeza, es cuando Dios se va a manifestar en nosotros. ¿Con qué? Con el amor de Él. Y en la medida que nosotros conozcamos de su amor, en la medida que nosotros vivifiquemos el amor de Dios, nosotros podemos darle a nuestros hermanos también amor. A nuestros hermanos también amor. Y también, ¿por qué no?, también nos damos amor a nosotros mismos. Me explico. Cuando yo les hablaba a ustedes del misterio de la reconciliación, ¿sí?, yo pensaba que la reconciliación era nada más con Dios. Y no, pues yo me reconcilio con Dios. Es como muchas veces nos sucede. ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios dice que si tienes algún problema con tu hermano, sí, deja la ofrenda en el alfolí y ve y arréglate el problema con tu hermano? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese misterio de la reconciliación yo empecé a entender, dije, Señor, claro, tengo que reconciliarme con ¿quién? Cuando yo recibo de tu amor, ¿sí?, el amor entra en mí y hace que yo empiece a vivificar lo que hay dentro de mí. ¿Qué problemas tengo yo? Y en la medida que yo tengo esos problemas, empiezo a darme cuenta de que yo tengo que reconocer que Cristo Jesús, que hay un amor en Dios Todopoderoso que me envió a su Hijo unigénito para que Él se crucificara por mis pecados. Entonces empiezo a darme cuenta y digo, tengo también que reconciliarme con Dios y con el Hijo de Dios y con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos vinieron a que yo fuese sano, fuese salvo, ¿sí? O sea, por sus llagas nosotros fuimos, ¿qué? Sanados. Y por la muerte de Jesús nosotros fuimos, ¿qué? Redimidos del pecado, ¿cierto? ¿Sí? Amén. Entonces ahí vamos, ¿cierto? Entonces llegué yo a entender, dije yo, ¿y con quién tengo que reconciliarme? Conmigo mismo ya estoy conociéndome, ya estoy sabiendo quién soy. Y tengo que reconciliarme con mi hermano. Por eso Dios dice que nosotros, que ¿cuál es el primero y más grande amor? ¿Cierto? Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda la fuerza, siga ahí, hermano. ¿Ve? Y con sus hermanos, listo, sigamos más adelante. ¿Y con quién más? Con nuestros enemigos, ¿cierto? Y entonces yo, ¿por qué tengo que reconciliarme con mi enemigo si aún no he visto el poder de Dios en mí? ¿Ve? Porque de pronto ese enemigo con el cual tú tienes, si tú te reconcilias con él de pronto puede ser de bendición para ti, puede estar haciendo una oración que en un momento dado te pueda salvar. ¿Sí me ha comprendido hasta ahí? Por tanto, mis amados hermanos, entre más cercanos estemos a la pureza y a la perfección, sea tu amor por el prójimo más como el testimonio de Cristo resulta ser. Óigame bien, sea tu testimonio ante el prójimo más como Cristo Jesús resulta ser en tu vida. ¿Sí me entendieron ahí? Igual.
no que sea proporcionalmente, sino igual. Y si es posible, aún más. Debemos como cristocéntricos amar con amor como el de Cristo Jesús, que es infinito, ya que si es nuestro, es bastante limitado. Por eso yo les invito a leer la palabra en 1 Corintios capítulo 13, para que en la próxima prédica hablemos sobre el amor de Dios. Y miremos qué bonito es el amor, porque el de nosotros es imperfecto. Ojo, porque el amor de Dios es el sello de Dios sobre cada cristiano. Amén. Para que sea Dios quien verdaderamente los ponga a ustedes a pensar, a llenarse más y más y más y más de este Dios que tenemos tan bonito, tan hermoso y tan precioso. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nosotros seamos verticales todo el tiempo para todos, no para una sola cosa, sino para todos. Necesitamos colocar de nosotros mismos, o sea, tenemos que ir a quemar ese orgullo a veces que tenemos, ¿sí? Que ni siquiera lo conocemos. Oigan bien, lo tenemos pero no lo conocemos. Creemos que estamos en la palabra de Dios, creemos que estamos en Dios, luego no tenemos orgullo. Yo no soy orgulloso. ¿Ven? Y el orgulloso es el vecino. ¿Ven? Por eso, hermano, cuidadito con el orgullo, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar nosotros a ser nosotros mismos. Por eso yo les dije, Dios actuó en mí, me transformó, me llevó a que yo empezara a vivificarlo a Él, para que en la medida que yo lo vivificara a Él, en ese momento empezara yo a hacer, ¿qué? Una reconciliación conmigo mismo. O sea, ¿yo por qué no voy a la iglesia? ¿Por qué yo he pensado que la iglesia, yo tengo que ir a la iglesia porque soy yo el que voy a recibir la bendición? ¿Ven? Soy yo el que voy a recibir. Es como cuando un enfermo llega y dice, no, yo es que yo no voy al hospital, ¿sí? Y de pronto no va al hospital, y cuando va al hospital le dicen, qué pena, pero lo abrimos, pero ya lo cerramos porque ya no tenemos nada que hacer con usted. Qué tristeza, ¿cierto? Es muy triste a veces ver que uno va en búsqueda, va en la búsqueda del pan y no encontró pan porque la iglesia estaba cerrada, ¿cierto? La casa del pan se había cerrado. Y por eso Dios quiere que nosotros a Él lo encontremos antes. ¿Por qué? Porque Él anda anhelando que nosotros lo busquemos. ¿Y quiénes son los que tienen que buscar anhelantes la casa del pan? Como decía la hermana, tenemos que buscarlo nosotros mismos. Nosotros tenemos que llevar que nuestra voluntad sea una voluntad agradable al Espíritu de Dios, agradable a Dios. Y tenemos que dejar a un lado esos que yo siempre he dicho pispris, esos que muchos predicadores dicen pendejadas, esos que muchos otros dicen, pero ¿por qué usted está así? Tenemos que dejar a un lado eso y tenemos que pedirle al Señor que nos dé una revelación para nosotros poder cantar, bien, para poder brincar en la casa del Señor como lo hacía David. David hasta se desnudaba sin darse cuenta. Sí, él levantaba tanto los brazos y las piernas que de pronto se le caía la sábana que tenía por encima, ¿cierto? Y se quedaba en ropas menores, de pronto en ropas menores. Y la mujer llegaba y le pegaba una vaciada porque él, sí, pero él estaba en lo que estaba. De pronto nos pasa, ¿sí? Como de pronto le puede pasar a Marta. ¿Sí? Queremos hacer obras, queremos magnificarnos en obras, queremos hacer la comida para todos, queremos darle a todos de comer cuando tenemos que decir a recibir el pan que tenemos que recibir, ser como María. ¿Cierto? Por eso el mensaje de ese calendario es muy importante que lo entendamos. Porque es que Dios no quiere que nosotros sigamos viviendo como hombres, como mundo. Dios ya quiere que nosotros cambiemos el lugar. Ya quiere que usted cambie de escenario. Ya quiere que usted cambie de sitio. Dios quiere que usted cuando entre sea ese humo, sea ese incienso que entra, que cuando yo les hablaba creo que la vez pasada les hablaba del incienso que hacía el sumo sacerdote, sí, y echaba sobre el altar del incienso para que el humo ese ocupara todo el lugar santísimo y él pudiese penetrar sin que fuese muerto. Entonces tenemos todos que venir a la casa de oración. Ya no estoy hablando de la casa del pan, estoy hablando de la casa de oración. ¿Sí me entienden? Casa de oración. ¿A qué? A llenar esa copa de incienso para que cuando vaya a la presencia, eso lo dice en Apocalipsis, cuando vaya a la presencia de Dios, ese incienso, Señor, y llene la copa de incienso, ¿sí? ¿Qué hace el ángel? El ángel coloca el carbón encendido
y se derrama esa copa, nubes y nubes que vienen a la tierra y son bendiciones, bendiciones que nosotros hemos pedido y le hemos clamado al Señor. Amén. Bueno, cerremos los ojos. Padre Celestial, gracias Señor por todo lo que tú nos has enseñado. Gracias por la vivencia que estamos viviendo en ti, mi amado Dios. Bendice, oh alma mía, al Creador, Señor. Señor, yo te pido, Señor, y te doy gracias, Papito Dios, yo. Ahora aquí ante el pueblo, Señor. Yo te doy gracias, Papito Dios, porque tú ayer, Señor, hiciste en mí la obra y me diste a comprender lo que tenía que predicar en el día de hoy, Señor. Es en el poder de tu Espíritu, mi amado Dios. Es en el poder de tu sabiduría, Señor, en el chequina tuyo, Señor, el que tengo que reflejarme, Señor. El que tengo que anhelar, Señor, el que tengo que llevar a este pueblo, Señor, a que lo entienda, que lo comprenda, que lo vivifique. Por eso te doy gracias, Papito Dios, por este día, Señor. Por eso te doy gracias, Papito Dios, porque tú has colocado en nosotros el querer como el hacer, Señor. Vamos a hacernos dignos hijos de tuyo, Señor. Vamos a ser unos representantes del Cristo Jesús. Vamos a justificar, Señor, nuestra fe delante de todo, Señor, porque viene un momento, viene una intensidad, Señor, donde tenemos que estar muy bien enraizados en ti, mi amado Dios. Tenemos que estar muy bien metidos, Señor, dentro de la palabra, Señor, y conocedores de ella, Papito Dios, para que cada vez que fluya palabra de nosotros sea palabra de verdad, palabra de bendición, palabra que traiga, Señor, renuevo, Señor, a la tierra, Señor, para que pueda haber un fruto grande, remecido y apretado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.